Sean bienvenidos a la primera clase de ECA, de Educación Cultural y Artística. En el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo el arte, ¿no? Yo sé que muchos desean pintar, muchos desean cantar, muchos desean, manifestarse de cualquier forma del arte que exista, pero primero debemos manejar el concepto, ¿no? Previo ya a realizar cualquier tipo de proyecto, debemos conocer sobre qué estamos hablando, sobre qué estamos haciendo, y en base a las ideas que ya tengamos conceptuales, podemos ir a elaborar un proyecto, ¿no? En este caso, yo les voy a hablar sobre el arte del día de hoy. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación, porque como les dije en su momento, aquí ambos vamos a aprender a la vez. Entonces, procedo a compartir pantalla. Y atento con los micrófonos porque ustedes me van a ayudar a leer. ¿Ya? Entonces, muy buenas. Bienvenidos a su clase de ECA. Por su docente Bogue Manjarre José Miguel, de la Unidad Educativa Mundo Alegría. Ya. Esta es la clase 2 porque ya tuvimos la clase 1 que fue la pequeña introducción, ¿no? Dice el arte y su clasificación. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Dice que el estudiante podrá crear un concepto de lo que significa arte según su propio criterio y además aprender a identificar las formas de arte antigua y actuales. Aprender a diferenciar entre qué se consideraba arte en la antigüedad y actualmente qué consideramos arte, ¿no? Ya. Ayúdeme, vamos a empezar, ¿no? Ayúdeme, Claudia. ¿Qué es el arte según la antigua Grecia? En la antigua Grecia, los filósofos reflexionaban sobre el concepto de arte, estudiando cómo las actividades humanas son reglas propias que se pueden aprender y reflexionar. Las artes se clasifican en superiores y menores, dependiendo de los sentidos con los que se perciben las obras, considerándose sentidos superiores a la vista y al oído, y menores el gusto, el olfato y el tacto. Muy bien, ¿no? Bueno, ellos creían que el arte era una especie de manifestación humana, pero que se podría enseñar, ¿no? Que se podía enseñar. Además, nos clasifica en menores y mayores, donde mayores son aquellos que pueden ser percibidos mediante la vista y el oído, y menores lo que pueden ser percibidos mediante el gusto, el olfato o el tacto. ¿Ya? Muy bien. Vayan relacionando, ¿no? Vayan relacionando. Actividad humana que se podría enseñar. Siga. Ya, ahora sí. Adamaris, ayúdenme. ¿Qué pensaba la antigua Roma con respecto al arte? En la antigua Roma, las artes se dividen en las actividades que requieren una labor manual y las que no. Esta misma división se aplica durante la Edad Media, siendo llamadas artes mecánicas, las primeras, y artes liberales, las segundas. Con el Renacimiento finalmente se separan del concepto de arte, la ciencia y los oficios, y nace la idea de las artes plásticas. Muy bien. Artes plásticas. Sí. Mire, se clasificó a sí mismo en dos partes, ¿no? En un inicio se consideraba qué cosa. El arte que tenía labor manual y las que no. Y a las que tenían labor manual se las llamó, en la Edad Media se las llamó mecánicas. Y a las que no, se las llamó liberales. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos relacionando, ¿no? No solo ya no solo hablábamos de una clasificación
mediante los sentidos, sino que ya ahora hablamos de una clasificación mediante la forma de elaborar el arte, ¿no? En este caso, ya sea mediante labor manual u otra forma. Ayúdeme ahora, Simone. ¿Qué pensaban en el manierismo? Durante el manierismo, el arte toma distancia de las normas y de la representación de la realidad del Renacimiento y se abre a la imaginación, la subjetividad, la inspiración y la originalidad. La Ilustración favorece la secularización de la sociedad y en el siglo XVIII. El arte se independiza de la religión y el artista va liberando su gusto y voluntad con un lenguaje propio. El arte en el romanticismo expresa las emociones del artista que es divinizado como un genio. Muy bien. ¿Sí? Ya en el romanticismo al artista se lo considera un genio. Y no porque es por solo pintar o cantar, ¿sí? Incluso se considera, por ejemplo, si hablamos de algún pintor famoso de Da Vinci, él era un verdadero genio. Él, además de ser un artista, ¿sí? Además de ser un artista, era un físico, ¿sí? Él era un ingeniero mecánico, si lo queremos llevar a la actualidad. Él podría desarrollar artefactos que ayuden a facilitar ciertas actividades del ser humano. ¿Ya? ¿Y aquí qué hablamos? Hablamos de que el artista ya se basa más en inspiración, se basa en subjetividad, en imaginación. Bueno, en realidad el arte, el arte se basa desde un inicio en la imaginación del hombre, ¿no? El hombre lo que piensa, luego lo plasma mediante algún objeto, mediante la pintura, ya sea cantando, etcétera, ¿no? Pero aquí ya le dan un concepto más original, encaminado a ese tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien. Y por último, ¿qué pasa Giancarlo? ¿Qué pasa en la actualidad? Arte. En contraposición al utilitarismo de la revolución industrial, movimiento como el entesimismo, proponen la autonomía del arte, el arte por el arte, y la búsqueda individual de la belleza por el artista aislado de la sociedad. Nace la distinción vigente de la actualidad entre el arte puro, las bellas artes y las artes aplicadas. Al reducirse progresivamente el porcentaje de personas que no saben leer y con la llegada de nuevas tecnologías como la fotografía y el cine, el arte se alejaba de su función social pedagógica y de reflejo de la realidad. Con el arte abstracto, el artista se vuelve a la expresión de su mundo interior. En el siglo XX, en el gusto cultural de las masas es muy fluyente y cambiante. Los canales de consumo tienen la capacidad de mitificar o ignorar a los artistas de su obra. Las nuevas técnicas de reproducción industrial repercuten en el carácter único y original de la obra de arte. La idea y la relación del objeto artístico adquieren el mismo valor. Muy bien, ¿no? Mira aquí. Luego de pasar, como indica, luego de pasar todo el proceso de la revolución industrial, vinieron las dos primeras guerras, la revolución industrial. Eso dio paso a nuevas artes, a cosas que se consideraban como nuevas artes. Lo menciona la fotografía, lo menciona el cine, ¿sí? Además ya clasifica dos tipos de artes, que son las bellas artes, que son lo que nosotros consideramos como pintura, música, etcétera, y el arte aplicado. El arte aplicado, por ejemplo, si nosotros queremos hacer periodismo,
¿ya? Queremos hacer periodismo y nosotros debemos de grabar escenas, tomar fotografías, etcétera. Eso también se considera como arte, pero arte aplicado ya en este caso al periodismo. Lo mismo si nosotros queremos ser arquitectos, por ejemplo. Si queremos ser arquitectos, ¿qué debemos hacer? Primero plasmar la idea que nosotros tengamos de cómo queremos que sea la casa, cómo queremos que sea entre la luz, etcétera, los colores que queremos reflejar. Pero eso ya aplicado ya a una materia como la arquitectura, ¿no? Entonces, ahí separaron esos dos grupos, ¿no? Separaron esos dos grupos de lo que viene siendo las bellas artes y las artes aplicadas, ¿no? Muy bien. Y obviamente, como menciona el tercer párrafo, vino el proceso de la industrialización, entonces ya el arte se empezó a considerar de tal manera que es más una idea del artista. Mientras más original sea la idea, más arte lo podemos considerar. Obviamente, esto ya es subjetivo. Para algunos lo que, por ejemplo, cuando vemos una pintura abstracta, ¿sí? Algunos pueden considerar que eso es arte, otros puede que no, ¿sí? Entonces, es algo ya más subjetivo a la apreciación del observador, podemos decir. ¿Por qué ahora se considera eso más arte a algo? Porque imaginemos lo siguiente, imaginemos que usted quiere realizar una escultura. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero realizar la escultura? Hoy por hoy hay impresoras en 3D, ¿sí? Que te pueden imprimir esa escultura 80 veces. Entonces quizás el que tú hagas esa escultura queda menospreciado ante la tecnología actual. Por lo cual tú debes de imaginar algo que no pueda ser elaborado tan fácilmente por los objetos industriales de hoy por hoy. Eso es lo que hace un poquito, o al menos lo que yo entiendo, de lo que quiere indicar el párrafo, ¿no? Ahora sí, en base a lo que se ha dicho hasta ahora, me podría decir, bueno, a cualquiera de ustedes, me levanta la mano cualquiera de ustedes que me quiera decir, ¿qué es el arte entonces para ustedes? Si no me dice nadie, yo selecciono. Ya, Valentina, a ver. Yo no soy Valentina. Es una forma de expresar. Es que me levantó la mano Valentina. Recuerde que es levantando la mano, ¿no? Y ahí sigue Yailin. A ver, Valentina, primero. Es una forma de expresarse. Una forma de expresarse. ¿Expresar qué cosa, Valentina? Sentimientos, emociones, o etcétera, entre otros. Sentimientos, emociones, pensamientos. Sí, muy bien. Yailin. Básicamente lo mismo, pero ya lo dijo Valentina. Para mí es una forma mediante que me pueda expresar. No le escucho. Habla un poquito más fuerte. Pégase un poquito más el micrófono. Es una forma donde yo me pueda expresar lo que quiero recalcar en un dibujo. Correcto, ¿no? Recuerde que para expresar algo no necesita ser una pintura de Da Vinci, ¿verdad? No necesita realizar algo tan elaborado. Por ejemplo, ustedes lo veían que, bueno, no sé cuántos de aquí, pero en el curso de licenciado Colmenares hacían bocetos. Y un boceto también puede ser una expresión, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero expresarle a alguien de que estoy viendo un pájaro volar, yo qué sé. Basta con que yo haga una especie de, el típico pajarito de las dos cejillas y se entiende. Doy a entender mi idea, doy a entender lo que quiero expresar, ¿sí? Por ejemplo, si usted se quiere comunicar con una persona que es sordomuda o algo por el estilo, ¿no? Es decir, como las dos tienen razón en algo, y es que el arte, ¿sí? El arte nació como la necesidad del hombre expresar sus sentimientos, pensamientos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo mucho de moda
las religiones y demás, entonces se vieron muchos, ya vamos a ver las etapas que vivió el arte, ¿no? Pero se vio mucho arte del arte romano, se vio mucho lo que viene siendo la crucifixión de Cristo, etcétera, ¿no? Primero lo mostraban de forma violenta, luego ya lo hicieron de forma más armoniosa, ya más de sentimentalismo, ¿sí? Porque imagínense ustedes siendo romano en la época de la crucifixión de Cristo. Usted quería dar una imagen de poder, ¿sí? Pero imagínense ya muchos años después, cuando esa imagen ya era una imagen de religiosa, ¿sí? Entonces, obviamente, mientras va cambiando la idea de la persona, va cambiando el arte en sí también. Muy bien, entonces, el arte, ¿qué es? Una forma de expresar sentimientos. En sí no existe una, si ustedes buscan en internet una definición de arte, no existe una definición general, ¿sí? Siempre lo que le dicen es que la definición del arte va a ir cambiando tal como lo revisamos, ¿no? Ya, ahora veamos cuáles son las clasificaciones. Nosotros, la primera clase, cuando les pregunté qué desean seguir, eso ahorita se me perdió. Entonces, cuando les pregunté qué ustedes, así que vamos a hacer un nuevo censo después. Cuando se les preguntó qué deseaban seguir, ustedes dieron algunas características. Entonces vamos a ver en qué parte se clasifica esas características que ustedes dijeron, ¿ya? Por ejemplo, habíamos ido por... Le sigue a Valentina. A ver, Valentina. Ayúdame. ¿Qué son las bellas artes? Bellas artes son las artes que reúnen el conjunto de actividades artísticas clásicas, revisadas y actualizadas en el siglo XX. 7 en su inicio: la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la danza, el teatro y la música. Y 9 en total luego de que se agregara la fotografía y el cómic, como octavo y noveno arte, respectivamente. Mira, a ver. Fotografía el octavo y el cómic el noveno. Fuera de las 7 que ya existían, ¿no? Y mencionamos, yo creo que en su momento mencionamos todas, ¿verdad? Y mira, ¿cuáles podemos agregar aquí ahora? El cómic, ¿sí? ¿Qué otra podríamos agregar que no dijimos en su momento? La fotografía, quizás no lo mencionamos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de bellas artes, estamos hablando de la arquitectura, escultura, la pintura, literatura, danza, teatro, música, fotografía y cómic. Puede que alguna de estas también nos topemos en la siguiente que vamos a ver, porque recuerden que la estamos clasificando nomás, ¿no? Siga. Claudia ya le dio. Claudia, sí. No, Yailin sigue, Yailin. Artes visuales. Las artes visuales son aquellas disciplinas artísticas en la que prima el contenido visual, como la pintura, la fotografía, el video, el dibujo y el grabado. Muy bien, ¿no? Ya. Artes visuales. Yo creo que la mayoría de aquí en algún momento se ha topado con algunas de estas artes visuales, ¿verdad? Dice pintura, la fotografía. Mira que pintura también estaba dentro de las bellas artes. La pintura, la fotografía que era otra, el video, el dibujo, el grabado, boceto, etcétera, ¿no? Dice, artes visuales son aquellas disciplinas artísticas donde prima el contenido visual. Muy bien. Ahora sí, la niña Claudia me ayuda con qué son las artes plásticas. Las artes plásticas son aquellas disciplinas en las que el artista crea la obra usando activamente la materia, como la escultura, la arquitectura, la pintura, el grabado y el dibujo. Muy bien, muy bien. Entonces se utiliza la materia, ¿no? Se utiliza la materia.
¿Podemos considerar el teatro dentro de las artes plásticas? Bueno, si hablamos de puesta en escena, a lo mejor sí, ¿verdad? Porque si yo hago una puesta en escena, donde he pintado un paisaje, etcétera, eso sí está dentro de las artes plásticas. Pero si lo queremos clasificar, diríamos que eso ya es pintura, ¿verdad? Eso ya es pintura. Entonces, cuando hablamos de manipulación de la materia, como ya dice, como bien lo dice aquí, la escultura, la arquitectura, la pintura, el grabado y el dibujo, allí sí lo podemos considerar un arte plástico, ¿no? Estamos. Si igual no se entiende alguna cuestión, me van avisando, ¿no? Ya ahí seguía la niña Vera. Ayúdame con las artes aplicadas. Son sinónimos de artes funcionales, industriales o decorativas que se refieren a los productos cuya estática plástica y está subdividida en su función, como la horticultura funcional, fotografía periodística, el diseño o la ilustración. Muy bien. Como les decían antes, ¿no? Como les decían antes, artes aplicadas son artes que nos ayudan a desarrollar cierta profesión, ¿no? Cierta profesión. Aquí menciona, por ejemplo, la arquitectura, la fotografía periodística, el diseño o la ilustración, ¿no? ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. ¿Quién falta? Que me haga acuerdo. Simone creo que falta, ¿verdad? Ya, Damaris. A ver, lea Damaris. ¿Arte escénica o de performance? Son aquellas actividades artísticas que se practican en un espacio escénico, como el teatro, la danza, el performance. En estas el artista utiliza su cuerpo. Ahí está arriba. Performance. En estas el artista utiliza su cuerpo, su voz y objetos inanimados como forma de expresión artística y suceden usualmente frente a una audiencia en vivo. Con la llegada de la grabación y de audio y de video, estas artes también pueden ser disfrutadas de manera privada y posterior al momento en el que se realizó la presentación o performance. Sí, muy bien, ¿no? He tratado de ponerle ilustraciones que hagan mucho relación a lo que estamos leyendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vemos ahí? Vemos una puesta en escena de un pueblo indígena, ¿no? Incluso en la parte posterior hay música en vivo. Entonces, cuando hablamos de artes escénicas o de performance, estamos hablando justamente de eso, ¿no? De una presentación que se hace a un público. Como por ejemplo, ya lo mencioné, el teatro, la danza o el performance, ¿no? No sé si, por ejemplo, el stand-up esté considerado hoy por hoy como un arte también, porque es una puesta en escena, ¿sí? Ya obviamente los más curiosos irán a investigar si se considera o no. ¿Quién más que falta o que desea repetir? Yo creo que volvemos con Giancarlo, ¿no? A Giancarlo. Artes musicales o sonoras. Las artes musicales o sonoras son una forma de arte y una manifestación. Se le cortó a Giancarlo.
Bueno, ayúdeme. De estimularlo. Al mismo tiempo para A ver, ya Carlos, espere. De nuevo que se le cortó, o al menos yo no le escuché. artes musicales o sonoras. Las artes musicales o sonoras son una forma de arte y una manifestación cultural en la que se manipulan los sonidos y los silencios de una forma sensible y coherente, usando la melodía, la armonía y el ritmo para componer cada pieza. El fin de este arte es generar una sensación en el escucha y de estimularlo al mismo tiempo para suscitar diferentes emociones. Muy bien, ¿no? Bueno, ahí hay sin números, ¿no? Por ejemplo, los conciertos, las sinfonías, un Tomorrowland, cualquier tipo de sonidos que despierten alguna emoción en usted, ¿no? Alguna emoción en usted. Entonces, esas son las artes musicales o sonoras, ¿sí? Incluso hasta el silencio. Yo me acuerdo una vez que vi un video acerca de que un artista había hecho ¿cómo se llama? Una cámara insonora. No sé si es el término correcto. Una cámara insonora. Y esa era su presentación de arte. Usted entraba ahí y obviamente no escuchaba nada. ¿Sí? Y el sonido a veces también, el silencio también es una representación de arte, como lo dice acá. Va entre sonidos y silencios, ¿no? Muy bien. Y por último, ¿quién más que me desea ayudar? Bueno, por último, no. Artes literarias. Ayúdeme. Yo, profe, yo. Ya, usted, a ver. Artes literarias. El arte de palabras escritas que puede ser leída o escuchada. En ella caben las novelas y poesía, el ensayo o el guión de teatros, entre otros. Aún sí está la categoría que cabe en todas las tradiciones orales de cada cultura, que se transmiten la generación en generación, pero porque existe un papel en un sentido más estricto de los artes literarios que acaban en todas las creaciones o posean méritos artísticos o no son palabras escritas ordinarias. Le está indicando que no únicamente el arte literario se basa en las novelas, poesías, ensayos y demás, sino también, por ejemplo, cuando nuestras abuelitas, digamos que nuestra abuelita le contaba a nuestra madre sobre La Llorona, yo qué sé, o el Monstruo Peña, aquí en caso de Balsar. Es la leyenda del Monstruo Peña. Que le contaba que no, mijita, que yo sí lo vi, que él era así, que era porque eran primos, etcétera. Bueno, 1.000.000 de historias. Y luego viene su mamá y se lo cuenta a usted. Y también dice, no, yo sí lo vi, mijita, una vez estábamos en el río y no sé cuánto. Entonces, eso es historias que se van pasando de generación en generación y que no necesariamente están escritas sobre un papel. ¿Sí? No están escritas sobre un papel, pero que también se considera arte. ¿Sí? Por eso lo dice, puede ser leída o puede ser también escuchada. ¿Sí? Estamos. El siguiente, ¿quién me ayuda? De los que faltan. A ver, yo. A ver, Simón. Luego va Artes Valentina. gráficas. Artes gráficas. Este término nació con la investigación de la imprenta de Gutenberg y abarca las técnicas de impresión que funcionan en 2 dimensiones, como el grabado y la litografía. En la actualidad abarcan también impresiones digitales, gráficas generadas por el computador e incluso la caligrafía manual o digital. Muy bien. ¿Sí? Hoy por hoy, con el avance de la tecnología, las artes gráficas se han magnificado, ¿no? Se han magnificado, como bien lo dice, impresiones digitales, gráficas, el diseño, incluso hay materias que se basan en eso, ¿no? Por ejemplo, el diseño gráfico, etcétera, ¿no? La impresión es 3D, etcétera.
Ya, muy bien. Ayúdenme. Valentina, que levanta la mano. Artes basadas en el tiempo. Esta categoría relativamente nueva recoge las manifestaciones artísticas que usan en el paso del tiempo como elemento esencial. En ella caben las películas experimentales, el video arte y la instalación, el performance, el sonido y la computación multimedia. Muy bien. Mire, cuando hablamos de artes basadas en el tiempo, lo que nos quiere decir es que en la actualidad, supongamos que hoy día usted va con una idea revolucionaria, según usted, y va a presentar un cuadro, ¿ya? Va a presentar un cuadro. Y vienen y le dicen, los grandes artistas, le dicen, ese cuadro es una shit, ¿sí? No, eso no es arte, le dicen a usted. Pero su idea fue revolucionaria, en cierto sentido, y dentro de unos años, ese arte que usted propuso se vuelve famoso, se vuelve de moda, y todo el mundo lo quiere copiar, ¿ya? Entonces, eso es lo que se considera el arte basado en el tiempo. Cuando veamos la historia del arte, se dará cuenta que así ha funcionado el arte durante todo el tiempo, ¿sí? Lo que en un inicio se consideraba feo, o se consideraba que no es arte, con el paso del tiempo se le ha dado un nuevo análisis. Por ejemplo, cuando se puso de moda de que las pinturas, mientras más realistas eran, ¿sí? Mejor era el artista. Y luego ya eso pasó de moda. Por ejemplo, si ustedes ven una pintura de Guayasamín no busca el realismo en sus pinturas, pero sí busca reflejar miradas, gestos. Entonces, ustedes se podrá dar cuenta que con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, quizás lo que se consideraba arte en el 2000, ¿sí? En el 2200 ya no lo será. O lo que no se consideraba arte en el 2000, en el 2200 a lo mejor sí lo será. ¿Sí? Dígame. Disculpe, ¿quién era Guayasamín? Guayasamín fue un pintor famoso de Ecuador. ¿Sí? Fue un artista famoso de Ecuador. Entonces, ya que lo menciona y me lo pregunta, en su momento hablaremos también de Osvaldo Guayasamín, ¿ya? Para saber algo de arte y cultura ecuatoriana. Luego tenemos cantantes famosos, tenemos, por ejemplo, Julio Jaramillo, tenemos a Guayasamín, etcétera, etcétera. Obviamente también ya poco a poco iremos ilustrándonos de famosos escritores, famosos pintores, etcétera. ¿Ya? Y fin, damos por finalizada la clase el día de hoy. Espero le haya gustado, le haya servido, se hayan informado acerca de las artes. Y la próxima vez que haga la encuesta. Me gustó, profe. Eso, así estamos bien. La próxima vez que hagamos la encuesta, usted ya puede hablarme, incluso ni siquiera dígame danza, dígame, profesor, yo quiero que basarnos en el arte escénico. ¿Cómo se llama? El arte escénico, sí. O de performance. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, eso ha sido Oiga, y todo, otra chicos, pregunta. Dígame, claro. ¿Qué es esa cosa? Performance. Eso. El performance es una presentación que usted hace. ¿Sí? Es una presentación. Puede ser una actuación, puede ser un baile. ¿Sí? Es una pequeña presentación que usted hace. Eso es lo que se conoce como performance. ¿Ya? Ah, ya, con razón, que a veces no, eso de la Viña del Mar ponen así eso. Ya, por ejemplo. Performance. Sí, Ya. exacto. Bueno, ¿alguna otra duda? No. Ya. Entonces ahí quedamos, ¿no? Vayan a su siguiente clase. Chao, chao. Chao, chao a todos.